60 y luego me dijiste 120. ¿No era lo correcto? ¿Por qué no dijo 33.3 más 33.3 más 33.3? Vas a tener una fe al 100%, al 33.3 y luego al 66.6 y luego al 100. ¿Por qué no Jesús lo dijo así? Porque son diferentes los números de Dios con los números de nosotros, ¿correcto? Los números no son racionados, los de Dios no son racionales, son del corazón. Por eso Dios dice, Jesús, que usted iba a tener fruto al 30, al 60 y luego se brincó al 100, ¿correcto? Entonces fíjense bien, estos grupos gnósticos todo lo querían hacer intelectual o con el raciocinio, con su mente. Ellos, lo que ellos querían dar a entender o entender ellos mismos, la existencia del mal y el origen del universo, sobre todo se enfocan en eso, origen del mal y el origen del universo. Los gnósticos, o gnosis significan los del conocimiento o los de la ciencia. Entonces los gnósticos o del conocimiento o de la ciencia, ellos creían o consideraban la fe como algo inferior, fíjense, la fe como algo inferior, y ellos creían el conocimiento de ellos o la ciencia o la gnosis por ser un alto nivel de conocimiento que era un canal para la salvación. O sea, la salvación no venía a través de Cristo, venía a través de que usted tuviera un alto conocimiento en las escrituras bíblicas, correcto, y no tenía que creer con su corazón. Con que tuviera el conocimiento en su mente bastaba para que usted se fuera al cielo. Fíjense, dan cuenta la diferencia entre conocimiento y realmente fe. La fe es un conocimiento revelado en nuestro corazón. La ciencia o la gnosis, como ellos lo catalogaban, es un conocimiento racional de las escrituras. ¿Sí está captando, verdad? La diferencia entre una cosa u otra. Para los gnósticos, ese conocimiento adquirido era la redención perfecta. O sea, ellos directamente se iban al cielo a través de ese conocimiento adquirido, no a través del sacrificio de Jesús, no a través de que creyeran en el sacrificio y de la sangre de Jesús, no, sino a través de ese conocimiento que tenían. Ellos se redimían, participan de la redención eterna, pues. El gnosticismo realmente tiene un origen pagano, o sea, no es así cristiano, ¿no? Regularmente viene de los griegos, el gnosticismo, de la filosofía helenista de los griegos, ¿no? De algunas religiones orientales también, de los misterios de la Babilonia antigua, de ahí viene el gnosticismo. De los cultos egipcios, fíjese de dónde viene, pues para que se dé una idea, para que de repente usted vea grupo gnóstico, estudio de la Biblia, te invitamos para que sepa dónde viene, ¿no? De los cultos egipcios, pero también viene del judaísmo heterodoxo, es decir, de los judíos radicales, y algunas ideas cristianas. O sea, sí tenían ideas cristianas, porque hablan de Jesucristo, pero no por el hecho de hablar de Jesucristo, hablan de lo que Jesucristo hizo por ellos. O sea, sí hablaban de Jesucristo. Entonces sí tenían algunas ideas cristianas estos grupos. Para que usted entienda que sí le hablan de Jesús, pero la diferencia es que no le hablan de Jesús en la manera en que el sacrificio que Él tuvo para redimirlos y salvarnos a nosotros. En cuanto a Cristo, los gnósticos decían que solamente era una emanación. Emanación significa era como una sustancia que había salido de Dios, como una sustancia. Y por medio de esa sustancia, el más perfecto de todos, eso sí decían ellos, se efectúa el regreso del mundo material sensible al mundo ideal que está más allá de los sentidos. Es decir, a través de esa esencia, ellos creen que Jesucristo era una esencia,
Ellos lograron introducirse a la iglesia cristiana, los gnósticos también. Aparentaban ellos tener una alta estimación hacia Jesucristo. Ellos aman, o aparentaban por lo menos tener un grande amor a Cristo Jesús. Pero ellos, fíjense, en su último análisis, ellos creían en su análisis que Jesucristo solo vino a disipar la ignorancia. No vino a morir por la humanidad, solamente vino a quitar la ignorancia en las escrituras bíblicas. ¿Y cuántos saben que sí vino también a eso? Pero también vino al sacrificio más importante. Él mismo como cordero se sacrificó por nosotros, derramando su sangre. Pero ellos creían que nada más vino a quitar la ignorancia Jesús. O sea, no vino a morir por nosotros. Ellos ponen un énfasis en las enseñanzas de Cristo, si es cierto, pero le dan poca importancia a la persona y a la obra de Jesucristo. O sea, sí enseñan lo que Jesucristo dijo, pero no les importa si murió en una cruz o lo mataron de un balazo, ¿sí me entiendes? O sea, ellos no le dan importancia a la obra redentora, que es el sacrificio que nos salvó a nosotros. O sea, es lo más importante realmente. Entonces sí hablan de Jesús, le hablan de las obras de Jesús, de lo que Jesús anduvo haciendo sobre la tierra y todo eso. Usted los va a escuchar hablar de Jesús y dice, wow, qué bonito. Me hablaron de Jesús, pues yo creo que son hermanos. No piense eso. No piense eso. No todo el que habla de Jesús es hijo de Dios. Llegan los de la sombrillita a su casa y le tocan, vengo a hablarte de Jesús. Pues me habló de Jesús, pues yo creo que es hermano. Qué bonito habló, ¿verdad? No todo el que le habla de Jesús es hermano. Bueno, hijo de Dios, pues, o nacido de nuevo, como se le quiera llamar. Es importante que usted entienda este mensaje, porque esos grupos ya están inmiscuidos en la época del apóstol Pablo, ¿sabía? Y le llamó falsamente llamada. ¿Por qué le llamó falsamente llamada ciencia? Porque no era un conocimiento que venía de Dios, era una falso conocimiento. Es decir, el conocimiento de Dios viene a través de entender que vino el Cordero Jesucristo a morir por nosotros. ¿Correcto? Ellos pretendían tener una alta estima, estaban sentados. Si usted hubiera estado en aquella época, a lo mejor a un lado, usted hubiera estado uno de ellos, levantando sus manos y adorando a Jesús, pero creían otra cosa. Entonces realmente hubo esa correlación entre los gnósticos y los judíos. Había otro grupo también de personajes llamados los docetas. Los docetas era otra rama del gnosticismo, también inmiscuido en la iglesia cristiana. Eso significa, doceta significaba realmente, viene del griego dokeo, que significa dar la apariencia de algo. Del griego dokeo con K, dokeo, así como es D-O-K-E-O. De ahí viene la palabra doceta. Pero eso significa que daban la apariencia de algo, eso significa doceta. Los docetas afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria. O sea, si Cristo murió, derramó su sangre, solamente es como un sueño, hermanos. Es como si nunca lo vivieron. Es como, ¿de qué otra manera lo puedo decir? Es como algo que no es real. Es una historieta, pues, para que me entiendan. Es solamente una historieta, una fábula. Se nos contó que había venido un Cristo a morir, pero eso no fue cierto, hermanos. Fue un cuento nada más. Eso es lo que ellos creían. O sea, realmente que su sacrificio, su cuerpo, su sangre derramada, todo eso fue algo ilusorio. Esos creían los docetas. Imagínense inmiscuidos con otros hermanos en Cristo ahí. Imagínense la diversidad de ideas que se estaban inmiscuyendo con la idea de que Jesucristo es el Salvador, con otros realmente que eran hermanos en Cristo. Entonces, ellos decían, los docetas, que Cristo solo asumió forma visible como una visión transitoria para revelarse a sí mismo a los sentidos naturales del hombre. Entonces dice también, los docetas creían también, o era una rama del dualismo. Dualismo
Estos términos están medio raros, pero es importante que usted los entienda. Es parte de un conocimiento que usted debe tener extra Biblia, es decir, conocimiento de historia bíblica, para que no llegue cualquiera y dice aquí, la Biblia dice esto. Y cuando está hablando de ciencia, está hablando de aquellos científicos que se oponen o que dicen que venimos del chango. Bueno, también a lo mejor se refería de ellos, ¿no? En cierta manera a lo mejor Pablo también los está incluyendo, pero en esa época está hablando de este tipo de grupos que trataban de racionalizar las escrituras, porque los científicos ni siquiera leen la Biblia, ¿no? Ellos dicen, venimos del chango y en un momento dado, humanidad completa, ustedes tuvieron rabo. ¿En qué momento se les cayó? No sabemos, pero ustedes tuvieron rabo. Entonces, eso es lo que dicen los científicos actuales, ¿me entienden? No leen la Biblia, estamos de acuerdo, casi ni la leen. O sea, ni siquiera quieren saber de la Biblia, ellos nada más, lo único que quieren saber es que tuvimos rabo. Venimos del mono. Ya ni el creador de esa doctrina murió ni siquiera creyendo en eso. Por ahí dicen las malas lenguas. Entonces, fíjese bien. Cuando se refiere a falsamente llamada ciencia, se refiere a personas que estudiaban la Biblia, pero que la torcían. ¿Está captando? Torcían la Biblia, o sea, estudiaban la Biblia, estudiaban a Cristo, quién era Cristo, hablaban de Cristo, pero creían algo diferente a la obra redentora. No creían en la obra redentora de Cristo. Estos llamados grupos gnósticos, dentro de ellos están los docetas. Ellos venían también, como les digo, de una corriente filosófica o de una corriente de pensamiento llamada el dualismo. Fíjense, el dualismo creía, fíjense lo que creía el dualismo. Ellos afirmaban que todo lo que es material es malo. Fíjense lo que enseñaba el dualismo. Todo lo que es material es malo, solo aquello que es espíritu es bueno. ¿Cuántas veces han escuchado ese espíritu inmundo que también se predica hoy y habla en las iglesias cristianas? Todo lo material es malo, puro espiritual, hermano. Donde te hablan de prosperidad, cuidado. Fíjese, ya estaba desde aquella época. Eran los docetas que pertenecían al dualismo. Decían, todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. ¿Mande? Es que es un ego, dicen, ¿verdad? Entonces, si creen que todo lo que material es malo, por favor que vendan todos sus bienes y nos traigan la lana para acá, o que nos regalen sus bienes, ¿verdad? Digo, si lo material es malo, ellos creen eso. Si lo material es malo, entonces, hermanos, acá vengan a donar sus bienes, sus casas y sus carros. Pero sin embargo, ellos en el fondo saben que lo material no es malo. Porque si ellos supieran que lo material es malo, entonces se despojaban de todo y se iban a vivir allá como ermitaños, allá a la loma, no sé qué loma allá por aquí, y a comer allá, a ver del campo, a ver qué recogían, aquelititos. ¿Sí me explico? Pero ellos saben que lo material es bueno, porque en el fondo, en su espíritu, Dios se lo revela que es bueno, a pesar de que de la boca hablan incoherencias hacia afuera. Entonces, fíjense, el dualismo consistía en eso, en que creen que todo lo material era malo y todo lo espiritual era bueno. De lo espiritual viene lo material, pues. Si Cristo pagó el precio por el pecado, también pagó el precio por la enfermedad, pero también pagó el precio por la pobreza. De ahí viene de lo espiritual todo lo que también se manifiesta en lo natural. Entonces estos hombres creían, fíjense lo que creían los docetas. Ellos concluían que Cristo fíjense lo que concluían ellos, que si Cristo era bueno, ¿cuántos saben que Cristo es bueno? Cosa que estos hombres afirmaban, dice, ellos, Cristo es bueno. Entonces no podía tener un cuerpo material real. ¿Está captando por qué? O sea, si Cristo era tan bueno, ¿por qué tenía que tener el cuerpo de un ser humano? Decían ellos. Si Cristo es buenísimo. Además, creían mejor que muchos cristianos, que creen que Dios mata, enferma y envía accidentes, terremotos, etc. Estos hombres creían que Cristo era bueno, pero si es tan bueno Cristo, se nos hace imposible que haya venido en un cuerpo
natural, que es un cuerpo de pecado. Ellos decían esto, pero ellos no entendían que si bien es cierto, Jesucristo vino con un cuerpo humano, pero fue un cuerpo sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Así debería ser el Cordero que pagó el precio por nosotros. ¿Está captando? Entonces Él nunca pecó en su cuerpo, jamás. Pero era un cuerpo también sin pecado el de Él. ¿Está captando? Porque en la Virgen María jamás intervino el óvulo de María, jamás intervino, jamás. Nadie fecundó el óvulo de María, solamente Dios puso un embrión. Eso dice Hebreos capítulo 10. Por tanto tú me has preparado cuerpo, así dijo Jesús. No dice, me has puesto en el vientre de una mujer para que yo nazca de ahí, pero a través de la acción o de la relación entre un hombre y una mujer. No, vino el Espíritu Santo y puso solamente el embrión en ese vientre. Es decir, no participó ni el óvulo de María, ni tampoco participó José, solamente un embrión puesto en el vientre de María. ¿Está captando? Porque era un cuerpo sin pecado. Era un cuerpo sin pecado. Entonces estos hombres, el docetismo, negaban la doctrina de la encarnación de Cristo. Ellos no creían que Cristo había venido en cuerpo humano porque creían que era un cuerpo de pecado. Si Él es tan bueno, jamás pudo haber venido en ese cuerpo. Ellos decían, fíjese, esas corrientes inmiscuidas en la iglesia cristiana primitiva, que iban naciendo de nuevo, iban conociendo, por decirlo así, lo que antes eran misterios de Dios, iban conociendo la revelación de Pablo, y de repente metiéndose ese tipo de corrientes de pensamiento, pues obviamente que desviaban a las personas de la fe. ¿Está captando por qué los desviaban? Entonces estos hombres rechazaban la doctrina de la verdadera humanidad de Jesucristo, debido a que Cristo era considerado como una emanación, como les digo, una sustancia solamente. Es decir, reducían la deidad de Cristo. Ellos no creían en la deidad de Cristo y destruían la personalidad histórica de Cristo al concederle un cuerpo irreal. Ellos, según era un cuerpo irreal el de Cristo. Por lo tanto, negaban la crucifixión del Señor, ¿sabe? El sacrificio de Jesús lo negaban totalmente. Ellos decían que el Redentor no era ni hombre real ni Dios absoluto. Bueno, entonces, ¿qué era? Si no era Dios real, si no era hombre real ni Dios absoluto, entonces, ¿qué era Jesús para ellos? Entonces, ellos no creían que murió en la cruz, menos que resucitó entre los muertos. Entonces, por lo tanto, negaban la segunda venida de Cristo también. Por consecuencia, se dan cuenta que eran conceptos paganos. O sea, hablaban de Cristo, creían en Cristo, pero de una manera diferente. Eran conceptos paganos, pues, de Dios. Ellos creían de una manera pagana, para que me entiendan. Esos se infiltraron en la iglesia cristiana a principios de los primeros siglos, y causaron gran confusión, fíjense, causaron gran confusión en la mente de muchos. Entonces, solo hay algo, dice en la historia, la apologética, que es la técnica que le acabo de decir, que es la apologética, es la defensa de la fe, y la exposición bíblica lograron ahuyentar precisamente ese peligro de este tipo de filosofías. Entonces era crucial ese tiempo para que la iglesia de Jesucristo se desarrollara realmente como una iglesia sana en doctrina. Sin embargo, grupos así intervenían, por lo tanto afectaban lo que el apóstol Pablo. ¿Usted cree que no afectaban el ministerio del apóstol Pablo? Por supuesto que eran un estorbo al ministerio del apóstol Pablo. ¿Está captando qué grupos entonces había en esa época? Entonces Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 6: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual dice que profesaron algunos, creyeron en el gnosticismo, en el docetismo, en el dualismo, la cual profesando algunos, ¿qué pasó con ellos? Léalo usted.
¿Qué pasó con ellos? Se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe y luego la gracia es contigo, le dice. ¿Por qué la gracia? Porque usted debe mantenerse en lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, hay personas que se han desviado de la fe, ¿sí sabía? Automáticamente, muchísimas personas. Por ahí hay otro caso en 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, como dice, aprobado. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? No nada más en esta tierra, sino cuando nos vayamos al cielo. Debemos de procurar presentarnos aprobados, ¿correcto? Porque va a haber muchos que se van a presentar delante de Dios, eso significa reprobados. ¿Está captando? O sea, hay muchos que se van a ir al cielo, ¿sí sabía? Pero al cielo se van a ir ¿cómo? Reprobados. Es decir, pasaron con sus orejitas así que le pusieron. Con ignorancia en las escrituras, pues. Algunos van a pasar de panzazo, como dicen ahí, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, fíjense, que usa o divide bien la palabra de verdad. Ese es realmente un obrero aprobado, aquel que utiliza la palabra correctamente, la traza correctamente. Eso la palabra dice, usa la palabra. La palabra usar significa dividir, trazar, que usted haga realmente una separación en lo que realmente es espiritual, con una separación de lo que es algo natural, que usted entienda lo que Dios quiso decir en la palabra de Dios. Y luego dice, mas evita, otra vez, fíjense lo que nos dice otra vez, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿A qué? Impiedad se refiere a que lo van a sacar del evangelio usted. Esto lo va a sacar del evangelio si continúa usted en esas profanas y vanas palabrerías. ¿Cuáles son esas profanas y vanas palabrerías? Aquí viene. Y dice, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Menciona dos personajes llamados Himeneo y Fileto. ¿Qué hacían estos personajes que estaban dañando, por decirlo así, o hablando profanas y vanas palabrerías? Profanas, se lo vuelvo a repetir, se trata de algo que daña la integridad de Dios, por eso es profano. Dice, versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Sabe lo que hacían estos hombres? Decían, Jesucristo murió. Fíjense, Jesucristo murió, decían ellos. Pero ¿qué significaba que la resurrección ya se había efectuado? ¿Qué significaba? No estaban hablando de la resurrección de Jesús, estaban hablando de la resurrección de los muertos. Es decir, hermanos, Cristo murió, pero también ya Cristo vino otra vez por su pueblo y ya fueron transformados los cuerpos y ya se fueron los que se tenían que ir al cielo. Así que usted aguántese en esta tierra por si llega la gran tribulación para que usted pase por ella. Se ve que hay personas que creen que vamos a pasar, los creyentes, los cristianos, a través de la gran tribulación, y no va a ser así, porque dice Romanos capítulo 2 que Dios nos libra de la ira venidera, hablando de la gran tribulación. Entonces fíjese bien, dice el versículo, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dice, qué impresionante está. Jesús conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y luego, apártese de qué? De iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, iniquidad le llamó el apóstol Pablo a esos que andan pensando cosas diferentes que no van conforme a la palabra de Dios. Si usted vienen y le dicen, a ver, hermano, Jesucristo ya no va a venir por segunda vez porque Jesucristo ya vino y está en Miami, uno llamado José Luis Miranda, que le dicen Jesucristo hombre, ve a adorarlo porque ya está en Miami, ya no hay otro Cristo que va a venir. Y de repente usted dice, oye, sería bueno escuchar
en YouTube video de este hombre, empieza usted a escuchar esos videos. Si no está bien cimentado en la fe, ¿qué cree que han hecho muchos, incluyendo pastores cristianos? Se han ido a esa secta, porque es una secta, y lo adoran a este hombre como si fuera Jesucristo. ¿Sí sabe que lo adoran? Le besan la mano, y aparte tiene a varias hermanas ahí también. ¿Sí sabía que tiene varias mujeres, a varias hermanas por mujeres este hombre? ¿Por qué? Porque es Cristo, dice él. Entonces, y al rato los cristianos están adorando a un ser humano que no es Cristo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, evita esas profanas palabrerías, evita eso, porque te van a conducir más y más a la impiedad, es decir, te van a sacar de la piedad, que es el evangelio completo. Apártate de esa iniquidad, ¿veis? Apártate de ese tipo de personas. ¿Por qué cree que nosotros nos salimos de la bendita denominación a la que pertenecíamos? Porque eso nos iba a sacar del evangelio. Apártate de iniquidad, te dijo el Señor. Bueno, apártate del que se está desviando de la doctrina de Cristo. No tienes por qué seguir, no tienes ni una obligación de seguir a esas personas, ¿correcto? Ni una obligación a nadie. Si yo me estoy saliendo y de repente le digo que el día de mañana usted va a volar y va a alcanzar al avión allá, por favor, váyase de aquí, ya no me escuche. Estamos entendiendo, ¿verdad? El mensaje. Si una cosa le debemos de pedir al Espíritu Santo es que nunca nos salgamos de su palabra, jamás. Una de las cosas, en mis oraciones, cada vez que oro con Él, le digo: Señor, no me quiero apartar de tu palabra, no me quiero apartar, no me quiero salir de tu palabra. Entonces es importante para no desviarnos. Entonces, si se fijan, le estoy hablando un poco de historia bíblica, no tanto en sí de versículos bíblicos. Segundo Timoteo capítulo 3. Este es muy importante para que usted entienda por qué el aguijón de Pablo no era una enfermedad. Segundo Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos. Es importante entender eso, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice Pablo? Te recomienda: evítalos. ¿Qué significa que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma? O sea, tendrán la apariencia de estudiosos en la Biblia. Pues eso te dice: oh, qué gran estudioso la Biblia, mira, se sabe la Biblia al derecho al revés. Es más, me habló muchísimos textos bíblicos. Aparentan que saben mucha Biblia, pero niegan la eficacia de la palabra. Usted va a encontrar personas: wow, ¿crees en Jesucristo? Sí, mi Salvador. ¿Crees que Él pagó el precio por ti? Sí. Pero Dios me envió una vez una enfermedad. Es mi testimonio, hermano. Por Dios, están negando la eficacia de una palabra que viene de parte de Dios. Están negando que Jesucristo es el sanador y están diciendo que Jesucristo es el enfermador. ¿Está captando? Dice, ¿qué dice ahí? En 2 Timoteo 3. Tendrán la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evítalos. ¿Crees en el poder del Espíritu Santo para restaurar órganos? Pues creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, ya vive dentro de mí el Espíritu Santo. Pero eso de los milagros, a lo mejor no es cierto. Yo creo que ya pasó, fue mira para la iglesia primitiva, etcétera. Ellos están negando la eficacia del evangelio, de la piedad, que es lo mismo. Niegan la eficacia del evangelio. Entonces debemos entender que nos da recomendaciones directas el apóstol Pablo, que evitemos ciertas cosas porque son doctrinas de hombres que se inmiscuyen en la iglesia cristiana y vienen a dañar el evangelio de Cristo. Evítalos. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo, después de que habló todo esto,
En el versículo 10 dice, el versículo 8. Versículo 8, 2 Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo Pablo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me vinieron, ¿en dónde? En Antioquía. ¿Qué fue lo que le vino a Antioquía? Persecuciones y padecimientos. ¿Cuál era su padecimiento, hermano? Yo creo que le agarró una temperatura y una gripa. No. Padecimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones. Mira, ¿está captando lo que significa padecimientos? Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente conforme al Evangelio padecerán persecución. Es decir, si algo tiene que sufrir usted, no es enfermedad, porque el Evangelio, Cristo lo libra de la enfermedad. Si algo tiene que sufrir es persecución, pero no pedradas como el apóstol Pablo. Es diferente. Bueno, aunque han matado pastores allá, se han matado pastores allá en Chiapas, allá en Irán, y eso es de los musulmanes. Pero aún así, el apóstol Pablo dijo en el versículo 11, de todas me ha librado ¿qué? Persecuciones, padecimientos. Lo azotaron varias veces, le dieron 39 azotes al apóstol Pablo. A veces no comía, no dormía, porque lo andaban continuamente acechando. Entonces todo ese tipo de persecuciones, dijo, pero de todas me libró el Señor. Es decir, no quedó muerto en esas persecuciones. ¿Está captando? No quedó muerto. Menos de una enfermedad. Por eso dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución significa a lo mejor ahorita que las personas hablen mal de usted. Mira, ahí están los hermanos metiditos ahí en ese lugar. Ahí están los hermanos, y eso es persecución, que hablen mal contra usted. Pero usted ahora se enferma menos que se enfermaba antes. O sea, está metido en ese lugar porque le está funcionando el Evangelio, no por estar de religiosos con los hermanitos. No, porque escuchamos la palabra, la fe viene por el oír, la ponemos en práctica y nuestro cuerpo se va restaurando cada vez más. Cristo Jesús nos lo va restaurando por el poder del Espíritu Santo, a tal grado que en ciertos años ya podamos vivir en salud divina, que ni siquiera una gripa nos toque, porque la palabra es medicina a nuestros cuerpos. Usamos menos los médicos ya, pagamos menos medicina. Yo de mis hijas gastaba muchísimo dinero antes, ahora casi no, porque ya tenemos 8 años en palabra de fe, 7 años por ahí. Entonces ya vivimos en otra etapa. Pero fíjese bien, es importante que usted entienda que siempre ha habido estorbos al Evangelio. Tan solo la loquita que vaya usada por un demonio, ¿no? Estorbando ahí, se va a dar cuenta. La loquita va a agarrar una piedra y me la va a tirar. No, porque usted se va a poner enfrente antes que mí. No es cierto. Si va a tirar una piedra, por favor, te reprendo en el nombre de Jesús, paralízate ahí. Es lo que vamos a hacer, ¿sí o no? No nos va a llegar la piedra. Entonces es importante entender que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, era un estorbo constante de esos grupos que acechaban e influenciaban la mente de las personas para que no creyeran en lo que decía el apóstol Pablo, y además persuadían a mujeres y hombres para que dañaran al apóstol Pablo. Le voy a dejar este último texto bíblico por este domingo. Fíjese bien. Es importante que entendamos que Cristo Jesús siempre liberó al apóstol Pablo de todos. Hechos 16,
Concluyo con para que capte cómo empezaba ya ese ángel mensajero Satanás, cómo comenzaba a ser un estorbo para el apóstol Pablo. Hechos capítulo 16. En el versículo 19. Hechos 16. 19. Pero viendo sus amos, esto está hablando de una mujer con espíritu de adivinación, habla la historia, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo lo echó fuera ese espíritu de adivinación, porque había hombres que utilizaban a esta mujer como una esclava, ¿para qué? Cobrar dinero porque leyera las cartas a las personas. ¿Ha conocido de eso? Sí. Entonces tenía un espíritu de adivinación, el apóstol Pablo lo echó fuera, ya no le sirvió. Esta mujer no le sirvió a ellos porque ya no adivinaba, ya no podían cobrar dinero. Entonces, continúa en el versículo 19, Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado muchos, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Sabe cuántos azotes le daban los romanos a los judíos cuando los agarraban así? 40 menos 1, 39. Dice que el pueblo se agolpó contra ellos y los azotaron y luego los encarcelaron. Dígame si no es un aguijón en la carne el que ¿qué hizo el apóstol Pablo? Iba y predicaba el evangelio. Había una mujer que los quería delatar a través de estos hombres que la usaban con el espiritismo, no sé cómo se llama. Echaron fuera el demonio a esa mujer, la mujer fue libre, y estos hombres alborotaron a otra multitud con la finalidad de que golpearan y azotaran al apóstol Pablo los romanos. ¿Se ha dado cuenta? Ese es un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque estaba golpeando y estaba estorbando el ministerio del apóstol Pablo, pero también estaba dañando físicamente su cuerpo. ¿Está captando? Así es que es importante entender eso. Era otra época, era otra situación diferente, iba comenzando a predicar el evangelio. Ahorita no nos van a agarrar azotes. Que no le dé miedo ir a Plaza Tapatía. No va a llegar nadie ahí. Nadie va a llegar a querernos hacer nada. Posiblemente llegue algún brujito por ahí con sus esencias, queriendo echar un mito. Lo vamos a reprender, le van a salir los espíritus y va a recibir al Señor Jesús. Pero de ahí en fuera no le debe dar temor, porque tenemos la protección del Dios viviente. Y si a algún cristiano, denominado cristiano, hijo de Dios, le ha sucedido algo, que lo han matado por Chiapas, en Irán o donde sea, es por lo mejor no ha tenido la buena palabra de fe, para que levantara a través de ese conocimiento y declarara a él larga vida sobre la tierra. Si él se declaró que a lo mejor iba a ir a Chiapas, porque muchos no van a Chiapas por eso, ¿sabía? Muchos que van a Chiapas ya van con la consigna de que no importa que me maten, pero voy y predico el evangelio a Chiapas. Fíjate, pues estás haciendo una declaración mal. Así dicen muchos. ¿Sabe que los que van a Chiapas eso? Yo tengo primos allá predicando de cierta denominación, que está en otra denominación, en una palabra fe. Primos predicando el evangelio en Chiapas. ¿Qué es lo primero que dicen? Pobrecito, se va a ir al matadero. Oren por él. Entonces ya van declarándole una muerte segura. No. Cuando nos vayamos, o alguno de ustedes se vaya a esta ciudad, vaya declarando siempre la victoria, porque dice la palabra de Dios que lo que pise la planta de sus pies será de usted, porque Dios se lo da, ese terreno donde debe estar. Y así como Dios echaba y le dijo al pueblo de Israel: echa a los pueblos paganos de delante de ti, te doy autorización. Así mismo usted va a echar los espíritus inmundos que puedan utilizar a personas para dañar su vida, su ministerio y su familia. Así es que vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te doy toda la alabanza y la oración, Señor, porque eres un Dios fiel.
Un Dios que nunca falla, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu bondad, Jesús. Gracias. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Jesús. Te doy toda la honor y la honra, Jesús. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darnos a conocer, Señor, tu palabra. Por darnos a conocer, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Por conocerte más, Jesús. Por conocerte más, Padre eterno. Y entender que eres un Dios bueno. Gracias te damos. Porque tú nos has dado a entender, Señor, este tema muy importante que es el aguijón de Pablo. Y hemos comprendido hasta el día de hoy que ese aguijón solamente es la persecución de los grupos religiosos, de otra de las sectas, de otros de los grupos de pensamiento que había en aquella época, Señor. Te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque somos libres, Señor, a través de ese conocimiento implantado en nuestros corazones por tu sacrificio perfecto y completo, Jesús. Porque tú no nada más pagaste el precio por el pecado, Señor, sino también por la enfermedad. También lo pagaste por la pobreza. Te damos gracias porque tú nos has saciado de larga vida. Gracias, maravilloso Dios. ¿Cómo no hemos de adorarte en esta mañana, Señor? Si tú has sido tan bueno, Señor, que has preservado nuestra vida en esta tierra, Señor. Y cada vez tu palabra va haciendo, Señor, su efecto en nuestros cuerpos, Señor, para que vivamos como tú quieres que vivamos, en la perfecta voluntad tuya, Señor. Te damos toda la honra, Señor. Todo el honor para ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque a pesar de la persecución que en un momento dado podamos tener, tú nos vas a librar de todas. Tú nos vas a librar de todas, Señor, porque tú gozamos, creemos y nos apropiamos de la protección divina que nos das cada día, Señor. A nosotros, a nuestras familias, pero también a nuestra fuente de ingresos, Señor, también tú le das una protección especial. Gracias, Jesucristo, por tu maravillosa obra redentora en la cruz, por tu sangre derramada. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Espíritu Santo, por tu inmensa bondad, por tu amor derramado en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque tu poder cada día nos va perfeccionando, Señor. Porque tu poder y tu unción, Señor, cada día está en nuestras vidas. Por eso te damos, Jesús. Por eso te exaltamos, Señor. Damos gracias por la luz de tu palabra. Porque ahora has abierto nuestros ojos espirituales. Ahora podemos ver, Señor, tu evangelio claramente, Señor. Así como tú dijiste que en estos días nos ibas a hablar claramente. Gracias, Jesús. Si alguno quiere sembrar en el reino de Dios, lo puede hacer. Si alguno le cree a Dios en el área financiera, también lo puede hacer. Les recomiendo que vuelva a escuchar la serie Principios de Prosperidad Financiera, para que usted crea que si Dios pudo prosperar a Jacob, si Dios pudo prosperar a Abraham, si Dios pudo prosperar a Isaac, si Dios multiplicó en aquella época de hambre, en la época de Isaac, también lo puede hacer con usted. Repita estas palabras conmigo. Señor, yo creo que eres un Dios prosperador. Yo hoy reconozco que tu sacrificio fue también porque tú te hiciste pobre, siendo rico, para que yo fuera enriquecido con esa pobreza. Jesucristo, yo creo que tú pagaste el precio completo. Y así como tú, Señor, prosperaste en aquella época a Abraham, lo hiciste también con Isaac. En una época de hambre, tú le multiplicaste, Señor. En una época difícil, también a Jacob tú lo sacaste adelante. Prosperaste también a José. Y a todos esos hombres, tú estuviste con ellos, Señor, porque ellos te creyeron. Jacob dijo en Génesis capítulo 30, si tú, Dios, estuvieras conmigo y me guardases en el camino por donde voy,
entonces, Señor, yo voy a apartar los diezmos de todo lo que tú me dieres. Gracias te doy, Señor, porque así como creyó Jacob, así como pudimos ver que este hombre se multiplicaban las ovejas, y este hombre fue un hombre próspero, poderoso en aquella época, ahora yo declaro en el nombre de Jesús que tú también con nosotros puedes hacer lo mismo, Señor, y aún más, porque estamos en un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas, Señor. Es la luz que